Hola a todos, mi nombre es Gabriela Tolosa y mi grupo está conformado por Viviana Vega, María Fernanda Prada, Sebastián Becerra, Ronald Sánchez y juntos somos el grupo B1G6. ¿Sabías que una de las tecnologías más prometedoras para obtener agua dulce en zonas áridas no es una planta gigantesca de ósmosis inversa, sino algo mucho más compacto y térmico llamado destilación por membrana? En este video vamos a explorar cómo funciona, para qué se utiliza y por qué está llamando tanto la atención. Un destilador de membrana es un equipo que purifica agua aprovechando la diferencia de temperatura entre una corriente de agua caliente con sales y otra más fría. La salmuera caliente entra en contacto con una membrana hidrofóbica que solo permite el paso del vapor, no del agua líquida ni de la sal. Este calor hace que parte del agua se evapore. Ese vapor atraviesa la membrana y al llegar al lado frío se condensa, formando agua limpia, mientras que las sales quedan retenidas y la salmuera se concentra. Esto permite reducir y manejar de forma más segura la salmuera. Ahora bien, para modelar inicialmente en lazo abierto el sistema de destilación por membrana para la desalinización del agua de mar, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones. El sistema está en estado estable. Se supone que los fluidos calientes y fríos fluyen solamente en dirección axial de los módulos. La presión dentro del espacio del aire es constante. Dentro del entehierro no hay velocidad volumétrica de la mezcla aire-vapor. El calor se transfiere por conducción y la masa por difusión. El vapor de agua puro solo se transporta a través de los poros de la membrana. Y por último, no hay intercambio de calor. En el análisis del artículo podemos identificar esta tabla de funciones de transferencia, que nos relaciona principalmente las variables de interés, como lo es TCI y TI, que son variables de salida del proceso, sobre la variable de entrada B1 y B2 que representan la apertura de la válvula para el fluido de enfriamiento y calentamiento para cada uno de los intercambiadores. Con estas funciones de transferencias denominadas G3 y G4 en la tabla podemos sacar las constantes o ganancias y las constantes de tiempo. Esto es útil para tener este valor principal a la hora de iniciar el modelamiento ya en el módulo de la membrana. Comenzó con un balance para el canal de evaporación por componentes, donde entraba el flujo de FFR2 y salía el flujo de salida de sal y el flujo de permeado. Con esto también se hizo un balance general en estado estable. Con estas dos ecuaciones diferenciales y el uso de la ecuación de Antoine, se pudo tener una ecuación que nos relacionara la variable de salida, que es la concentración, con las variables de entrada, como lo son FFR2, TI y DCI. Con esto en mente se le inició para aplicar la transformada de Laplace y se obtuvo la función de transferencia de este proceso. Para este caso se simplificó la unidad de destilación por membrana a un solo módulo. Tenemos parámetros importantes como el área de la membrana, volumen del módulo, permeabilidad y porosidad mostrados en la tabla. Otras variables como el flujo de permeado. Variables perturbadoras al proceso como FFR2, que se refiere al flujo de alimentación al canal de evaporación, TI, temperatura de entrada al canal de evaporación, TCI, temperatura de entrada al canal de condensación. Con esto en mente, se identificó la variable controlar denominada Cout, que se refiere a la concentración de sal a la salida de la unidad de destilación. Ahora, para el análisis de resultados en lazo abierto, obtuvimos un diagrama de bloques donde hay un punto de suma al que convergen las tres variables perturbadoras, las cuales son tipo de escalón y tienen el valor en estado estable. Con esto se pudo identificar la gráfica, la cual arrojó un tiempo de estabilización de 85 segundos, que es aproximadamente 5 veces tau, un valor de estabilización en 19, y se obtuvo también
los estados de las funciones de transferencia en 17 segundos y ganancias distintas. Con esto en cuenta, se puede concluir que la salida del sistema está dominada principalmente por la temperatura del canal de evaporación, ya que se evidencia que es mucho más sensible a las variaciones en esta temperatura al compararla con el aporte que se genera frente al flujo de alimentación y la temperatura en el canal de condensación. Para el lazo cerrado, que tenemos control feedback, se comenzó eligiendo el sensor, teniendo en cuenta que la variable que se quiere medir es la variable TI, la temperatura en el canal de evaporación. Con esto en mente se eligió un sensor RTD, que sus siglas significan detector de temperatura resistivo, el cual es capaz de operar en los rangos que se mueve esta temperatura. Tiene set points entre 60 y 70 grados centígrados y además da lecturas detalladas y su comportamiento es lineal. Para realizar el cálculo de KT se tuvo en cuenta que es un sensor eléctrico pues la señal de 24 miliamperios y puede medir en un rango de exacto entre 20 y 80 grados centígrados. KT nos da un valor de 4/15 miliamperios sobre grados centígrados y para hallar TAOT se consultó en la literatura donde este tipo de sensores tienen un retardo entre 0,5 y 1 minuto. Con esto en mente se halla la función de transferencia del sensor HS mostrada en pantalla. Como podemos observar en el diagrama, el sistema de destilación por membrana cuenta con dos válvulas de control, B1 que se encuentra ubicada en el circuito de enfriamiento y B2 que está ubicada en el circuito de calentamiento. Aunque en el diseño ambas válvulas podrían regular la temperatura, durante la operación real solo se ejerció un control efectivo sobre la válvula B2, la cual es encargada de ajustar el flujo de agua caliente que proviene de la caldera de biomasa para regular la temperatura de entrada al módulo caliente representado como TI. Por otra parte, tenemos que la temperatura de entrada al módulo frío no fue controlada de manera activa. Como resultado, el circuito frío operó sin un control estable de temperatura y la válvula B1 no desempeñó una función de regulación durante las pruebas. Por motivos de seguridad, la válvula B2 está configurada para cerrarse en caso de falla. Esto debido a que conduce un fluido caliente, cuyo paso incontrolado puede representar un riesgo. En el artículo no nos mencionaban el caudal de agua de calentamiento que viene de la caldera de biomasa, sin embargo sí nos daban la potencia térmica nominal. A partir de este dato y usando la ecuación 1 pudimos calcular el caudal másico. Como no se nos especificaba el valor del delta de temperatura, tomamos un valor estándar de 10 grados centígrados que es típico en sistemas de caldera y además es un valor conservador que tiende a maximizar el CB requerido. Luego, con la densidad del agua caliente, convertimos este caudal másico a caudal volumétrico y obtuvimos un valor de 62,47 galones por minuto. Por último, para calcular el CB de la válvula también necesitábamos la caída de presión, pero este dato tampoco nos lo proporcionaban. Por eso usamos un rango típico de diseño entre 0,5 y 1 bar. Este rango no es arbitrario, es el que se utiliza normalmente para asegurar que la válvula tenga suficiente influencia para controlar bien el caudal y por lo tanto la temperatura del intercambiador. Finalmente escogimos un valor de 0,5 bar para hacer el cálculo del CB, obteniendo entonces un resultado de 22,89. El artículo ya nos proporcionaba la función de transferencia de la válvula, que es la que podemos observar aquí. Esta función describe cómo el caudal responde frente a la señal de control con una ganancia de 0,21 y una constante de tiempo cercana a 110 segundos. Como el modelo dinámico ya estaba definido, el documento no incluía los datos necesarios para un dimensionamiento más detallado. Por eso fue necesario realizar las suposiciones antes mencionadas para poder estimar el CB de la válvula. Tipo de controlador. Para este proceso de destilación por membrana se escogió un controlador tipo PI.
ya que este define la rapidez de respuesta del sistema, contribuye al amortiguamiento de la señal y reduce el error, pero no lo elimina completamente en estado estacionario. La acción integral se encarga de eliminar el error permanente, corregir perturbaciones constantes, garantiza que ante entradas tipo escalón o variaciones sostenibles, el sistema llegue exactamente al valor deseado. Como lo dijo anteriormente mi compañera, el controlador es PI, pero nosotros para sintonizar enlace abierto debemos asumir que es P. Ahí sacamos nuestra ecuación característica y despejamos, para la cual nos quedaría 935,97 s al cubo más 1877,16 s cuadrado más 127,11 s más 1 más 0,0819 kc igual a 0. ¿Qué queremos llegar? Lo que nosotros queremos hacer es hallar nuestro W último, nuestra frecuencia y nuestro Kc último. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que S va a ser igual a WI. I es igual a I. I al cuadrado es igual a menos 1. I al cubo es igual a menos I. Nosotros reemplazamos esto en nuestra ecuación y dividimos nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Despejamos primero nuestra frecuencia, que es WU, que sería 0,3685 radianes, y ahí hallamos nuestro Kc último, que nuestro Kc último sería 3115,067. Ahí hallamos nuestro tau, y que eso es igual a 2pi sobre W, lo cual nos da 15,05. Y ahí sintonizamos sacando nuestro Kc y nuestro tau 1. Nuestro Kc sabemos que es 0,45 por Kc último, que es igual a 1401,78, y nuestro tau 1 es igual a 14,208. La simulación de lazo cerrado se tomó como base la simulación de lazo abierto, en donde se mantuvieron las perturbaciones del flujo y de la temperatura de agua fría. Mientras que para la perturbación que era en la temperatura de agua caliente, se utilizó la función de transferencia del sensor, que ya fue hallada anteriormente. La ganancia del set point, que viene siendo la misma ganancia del sensor. El controlador PI, que para este caso pues se sintonizó también, y para ingresarlo en el bloque de Simulink se debe colocar para la parte proporcional el Kc, para la parte integrativa el Kc sobre el tiempo integral. Seguido esto, esta señal del controlador entra a un transductor donde entra una señal eléctrica y sale una señal porcentual, y esta señal entra al accionador de la válvula. Así podemos ver cómo se modifica la posición de esta válvula para poder controlar la concentración de permeado de la salida de nuestra unidad de destilación. Al aplicar una prueba de escalón unitario, se puede ver cómo el sistema varía un poco, pero al final se tiende a estabilizar en el valor del set point, anulando pues así también el error por la parte del tiempo integrativo y obteniendo la siguiente gráfica.